Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Retomamos nuevamente esta serie de videos relacionados con aperturas y defensas y en esta ocasión, a petición de otro de mis suscriptores, les vengo a traer lo que es la interesante defensa Alekhine. Una defensa cuya idea principal, y tengan muy claro esto, va a ser atacar el fuerte centro de peones de las blancas que va a lograr luego de las primeras jugadas. Es decir, la idea es que a la blanca se les va a permitir adueñarse prácticamente por completo del centro, pero luego las negras van a empezar a atacarlo por los costados, ya sea con piezas o con peones. Y además en algunas líneas lo que se busca también es obtener rápida ventaja en desarrollo a cambio del fuerte centro de peones de las blancas. A continuación les vengo a traer los que son las líneas e ideas principales de esta fuerte defensa que lleva el nombre de uno de los más grandes ex campeones mundiales de ajedrez. Hablamos del ruso Alexander Alekhine. Pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gustan los videos que les traigo, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis, pero para mí sería de gran ayuda. La defensa Alekhine comienza luego de las jugadas E4 de las blancas y caballo F6 de las negras. Fíjense que inmediatamente se desarrolla el caballo atacando el indefenso peón de E4. Aquí vamos a estudiar todas las líneas relacionadas con E5. Por supuesto, las blancas pueden también defender su peón con caballo C3, pero luego las negras jugarían E5 y ya tenemos algunas posiciones del doble peón de rey, donde las negras no tienen ningún problema porque fíjense que ellas fueron las que atacaron primero con caballo F6. Así que no vamos a ahondar en estas líneas. Lo más importante es la línea después de que las blancas juegan E5. Aquí las negras mueven otra vez su caballo a D5, parece que han perdido tiempos, pero también deben darse cuenta que las negras tienen una pieza desarrollada y la blanca solo han movido peón. D4 de las blancas. Esta normalmente es la línea principal, aunque en muchas ocasiones también se juega C4, buscando que el caballo nuevamente se tenga que mover, y así es. El caballo va a B6 y ahora las blancas deben jugar, por ejemplo, C5, que es una jugada muy mala, porque vendría caballo D5 y ya el caballo no puede ser desalojado fácilmente, así que C5 no es la mejor idea. Lo más normal aquí es D4, rápidamente apoderándose del centro, y ahora las negras pueden jugar D6. La idea, como les digo, es rápidamente atacar el centro. Ya se amenaza la jugada de por E4, teniendo allí problemas las blancas, por eso deben jugar E por D6, aunque también está la línea de F4, que es conocida como la variante de los 4 peones. Tras este movimiento es interesante la jugada D por E5 y tras F por E5 entonces caballo C6. Fíjense, presión sobre el punto D4. El peón por supuesto no puede avanzar porque el peón D5 queda ahí indefenso. Así que las blancas deben defender, por ejemplo con caballo F3 y ahora alfil G4. Fíjense que aumenta la presión sobre el peón de D4. Se amenaza alfil por caballo y dama por peón por D4. Y tras alfil E3 defendiendo, entonces E6 y las negras sencillamente van a continuar con el desarrollo de sus piezas sacando el alfil de casillas negras. Además, por ejemplo, tras caballo por C3, también las negras tienen ideas con dama de 7 y enroque largo y la posición es bastante buena porque la presión sobre D4 va a aumentar. Así que esto puede suceder, por ejemplo, si D4 y D6, F4 es una opción. Pero tras E por D6, por ejemplo, las negras pueden tomar DE, también se pueden tomar DC en algunas posiciones. Y tras caballo C3, ahora alfil E7, caballo F3, enroque, alfil D3 por ejemplo, y alfil F6. Allí ya se está poniendo una pequeña presión sobre D4, aunque todavía no está clara. Tras enroque, alfil G4. Ahora sí, fíjense que ya la jugada F6 tiene más sentido. Sencillamente se amenaza alfil por D4. Y tras alfil E3, entonces caballo C6, aumentando la presión sobre el punto D4. Por supuesto, aquí en este momento avanzar este peón con D5 no es la mejor idea porque siempre vienen jugadas como caballo 8 D7 y la idea es llevar el caballito a la casilla D5 donde va a estar muy bien ubicado. Así que las blancas tienen que tener cuidado con seguir avanzando tan rápido de los peones. Bien, estas son algunas líneas luego de la jugada C4, pero tras la jugada D4, que es lo más natural, las negras pueden jugar D6 nuevamente atacando allí el peón central.
Y E por D6. Fíjense que aquí si F4 no parece una buena opción para la blanca, sencillamente por D por E5. Y tras F por E5 ahora alfil F5 y lo que les dije al principio. En esta línea las negras lo que buscan es tener ventaja de desarrollo. Ya tienen dos piezas desarrolladas, el caballo y el alfil, mientras que las blancas solo han movido peones y la posición está muy abierta. Por ejemplo, si C4 aquí, ahora caballo B4 es una jugada bastante delicada que amenaza caballo C2 jaque. Ya las blancas tienen que empezar a colocar sus piezas de manera bastante extraña con caballo A3 y simplemente E6 para las negras les permite tener muy buen juego. Se amenazan jugadas como caballo C6 por ejemplo, incluso dama D7 y enroque largo. Así que aquí me parece que las piezas negras están bastante bien. Ahora, tras E por D6, vendría E por D6, C4 por ejemplo, esto es lo más natural, caballo B6, caballo C3, alfil E7, alfil D3, enroque, caballo F3, alfil F6. Fíjense que nuevamente la idea es jugar alfil G4. Y ahora, las blancas aquí tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, si H3, que no es muy buena jugada, vendría la jugada torre 8 jaque. Fíjense que estoy aprovechando que el rey blanco aún está en el centro. Y tras alfil E3, entonces D5. Y si las blancas capturan aquí, ya se van a quedar en una posición de peón aislado que no es tan productiva porque las negras tienen muy bien bloqueado el peón y ya lo están atacando con ese alfil en F6. Entonces acá, por ejemplo, tras una jugada como C5, bloqueando el centro, entonces simplemente caballo C4 va a traer ciertas complicaciones. Aquí la posición es compleja. Si por ejemplo alfil por C4, por supuesto D por C4 y aumenta la presión sobre el peoncito de D4. Dama E2 por ejemplo o dama D2, vendría una jugada como alfil F5 y la posición de las negras es sumamente activa y amenaza un alfil D3, la pareja de alfiles parece muy fuerte. Simplemente falta desarrollar el caballo para C6 o D7 y la posición estaría muy bien para las negras. Ahora, luego de la posición de alfil F6, tras la jugada enroque en vez de H3, las negras podrían jugar alfil G4, poniendo presión sobre D4. Y tras alfil E3, entonces caballo C6. Todas las piezas negras están activas. Así que fíjense en la posición. En la mayoría de variantes que hemos visto, las blancas se están quedando con el centro, pero las negras consiguen la forma de aprovecharlo, normalmente con las piezas. En algunas posiciones también es probable C5, pero no las tocamos en este video. Hay que mencionar que esta defensa últimamente la ha puesto muy de moda el campeón del mundo Magnus Carlsen, que la utiliza mucho en las partidas a ritmo blitz y bala. De hecho, en match importantes la ha utilizado porque siempre tiene muchos recursos. Las negras tienen que jugar, las blancas tienen que jugar muy bien porque siempre las negras pueden sorprender también en este tipo de posiciones con jugadas como caballo B4 que son sumamente molestas. Y si las negras se quedan con la pareja de alfiles, fíjense que la posición está bastante abierta, así que deben tener cuidado. Bien amigos, ¿qué les pareció esta defensa? Realmente es muy interesante para, digamos, utilizarla en lo que son partidas rápidas y blitz y bullet también, porque eso es la que está de moda ahorita por internet. Así que les recomiendo que la jueguen de vez en cuando si quieren sorprender a su rival y sobre todo si quieren divertirse en estas modalidades que son tan rápidas. Si les gustó el video, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además les recomiendo que si quieren saber de otras aperturas se vayan a la serie que está en mi canal que se llama precisamente Aperturas. Es una lista de reproducción donde pueden buscar diversos temas de aperturas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.